Hoy vamos a hablar de la memorización y de la importancia de memorizar, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que la memorización está en los principios de la educación clásica? ¿Se acuerdan que era festina lente, la memorización? ¿Qué otro? No me acuerdo. Eran 8, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda de otro? ¿No? Yo tampoco, ya no me acuerdo. Pero no eran. Y uno de esos era la memorización, y es que la memorización, la repetición es la madre de la memoria, ¿se acuerdan? Repetitio, no me acuerdo cómo iba. Pero quiero hablarles de la memorización porque es algo que a lo mejor tenemos muy olvidado, de que, ay no, es que a mí en la escuela me hacían repetir sin sentido, repetir, y entonces yo no aprendí nada. Y como que las mamás queremos así de, ay no, ya, yo le voy a dar una educación diferente, pero realmente he estado leyendo y la memorización es muy importante, y yo soy de las que no hacía mucho memorizar a mis hijos, y ahora estoy cambiando mi manera de ver, y por eso quiero darles esta clase. La memoria es un maravilloso y terrible almacén de cosas vistas, oídas y hechas. Y yo añadiría que hasta olidas, porque nuestra memoria guarda aromas también. O sea, ¿cómo podemos llegar a una casa y decir, ay, están haciendo té de canela? O sea, tu memoria, esto sabe a esto, o sea, guarda sabores. La memoria es impresionante. La memoria puede evocar cosas aparentemente no relacionadas a la vez, moldeándolas en una impresión completa o en un nuevo pensamiento donde la memoria los conecta, ¿no? Esto se parece a esto, esto se me figura esto, o sea, la memoria es lo que hace. Una memoria fuerte nos da creatividad, dinamismo y el poder de relacionar las situaciones. Esto lo dijo Edmund Spencer y dice, sin la librería de la memoria, la imaginación simplemente no tiene mucho en qué pensar o con qué jugar. A Platón le preocupaba muchísimo que se inventara la escritura, porque decía que entonces los hombres iban a dejar de memorizar. Y él lo pone en un escrito cuando está con Sócrates, él lo pone y él expresa su preocupación. Decía, no, es que si tú les das cómo escribir, ya van a dejar de funcionar su memoria. Entonces, estuve investigando y hay una clase gratis del seminario que dan en mi iglesia, y el pastor da la Edad Media. Y decía que en la Edad Media había muchísimo analfabetismo, muchísimo, que solamente los que entraban a los monasterios o los mismos monjes eran los que sabían y preservaban la lectura, los libros, etcétera, ¿no? Pero dice que todos los demás aprendían por memorización. O sea, se sabían la Ilíada de memoria, la Odisea de memoria, Virgilio de memoria, la Biblia de memoria. O sea, los pocos que podían se lo memorizaban. Poemas larguísimos. O sea, decían, ellos no sabían leer y escribir, pero todo lo guardaban en su memoria. Entonces el pastor decía que un niño tenía más conocimiento por todo lo que guardaba en su memoria que hoy nosotros. Entonces yo me puse a pensar y dije, sí, es cierto. Yo tenía un tío que cuando no existían los celulares, él se sabía 30 números de teléfono. Y yo le digo, y ahorita, con el celular, ¿cuántos teléfonos te sabes de memoria? Yo me sé 3. Mi mamá, mi hermana y mi esposo. Nada más. Y yo veía a mi tío que llegaba a la casa y decía, le voy a hablar a fulano. Y así de memoria le marcaba. Y ahorita no, ya no estamos acostumbrados a llenar nuestra memoria de cosas buenas, de cosas que nos sirvan. Y entonces, al seguir leyendo, ¿verdad? Descubrí que sin la memorización sofocamos la imaginación. No tenemos ya en qué pensar, no hay un recurso. Si no llenamos nuestra mente con buena memorización, se llenará entonces de basura. A mí, cuando yo leí eso, sí me dio como un alarma, porque es cuando, ¿se acuerdan cuando pasan los comerciales pegajosos y tu mente la tiene siempre aquí? Me recuerda intensamente cuando la niña siempre tenía el comercial del chicle, ¿no? Y lo recordaba y lo recordaba y lo leía y lo cantaba y lo cantaba.
esa es la importancia de tener llena nuestra biblioteca, o sea, tener una biblioteca en la memoria de cosas buenas y agradables en nuestra mente, porque si no das espacio que se llenen de basura. Entonces, la riqueza de una memoria llena de conocimiento sobre el hombre, o sea, empezar a leer cosas buenas y memorizarlas, significa estar armado contra, imagínate que tus niños no solo pudieran memorizar versículos aislados, sino un libro completo de la Biblia. O sea, yo luego pensé, dije, Efesios. Efesios tiene el evangelio bien compacto, es como un Romanos chiquito, y son 6 capítulos, 155 versículos, y dije, sí se puede lograr un libro completo de la Biblia. Tus hijos van a estar prevenidos contra las herejías, así de sencillo, porque van a tener en la mente libros completos de la... ¿Qué tienes? Libros completos de la Biblia. Imagínate poesía, imagínate que se sepan todo el catecismo, donde las doctrinas están bien escritas. Cuando han leído ustedes El Paraíso Perdido de Milton, es un poema más o menos corto, pero es un poema largo, sobre la caída de Adán y Eva, sobre lo que ellos comentan, sobre lo que Dios comenta, sobre lo que el diablo comenta. Y es un poema que en la Edad Media, más o menos, se memorizaban. Y era un poema donde los labradores, o sea, iban labrando su tierra y recitaban El Paraíso Perdido de John Milton. Yo lo bajé, está gratis porque es del 1800 y no sé qué. También está en audiolibro en YouTube. Y lo vas escuchando y es lo que sucede en la caída, ¿no? Cómo el diablo empieza a fijarse para engañarlos, qué pasa, lo que dice Dios, lo que dice, porque el Satanás habla con Belcebú, entonces ellos están haciendo como su plan, y es un poema sobre la caída y lo que sucede. Y ellos lo memorizaban y lo recitaban mientras trabajaban. Entonces, la importancia de la memorización es no solo que me lo sepa de memoria, sino también el recitarlo y el saber utilizarlo, sacarlo de mi memoria en el momento. ¿Qué tal las tablas de multiplicar? ¿Qué tal las sumas sencillas? O sea, que siempre un 3 más 2 va a ser 5. Eso se guarda en la memoria. Lo que tú haces al guardar en tu memoria las cosas importantes es darle libertad a tu mente para que siga pensando en otras cosas y no se llene de basura tu mente, porque tienes entonces cosas en que meditar. ¿Sale? Entonces, ¿qué memorizar? Yo puse aquí una lista, pero ustedes la pueden hacer más grande, y si quieren aquí la hacemos más grande, la Biblia. Pero yo pensé, libros completos. O sea, está el libro de Esther también, que es pequeño, y podemos comenzar con Esther. Un capítulo completo de Proverbios. El libro, yo pensé en Efesios, ¿verdad? El catecismo, un catecismo, matemáticas, tablas de multiplicar, sumas, lo que es el algoritmo, cómo se hacen las sumas, las restas, multiplicar, eso se guarda en la memoria. El Salmo 119, Daisy, eres muy fuerte tú. En pedacitos quizás. El 117, ese sí te la creo. Literatura, buena literatura, poesía, historia y fábulas, ¿no? También podemos hacer las fábulas. Entonces, no sé qué más se les ocurre que podemos memorizar, pero esto es darle armas a nuestros hijos para cuando salgan al mundo y ellos ya traen una biblioteca interna de memoria con la que pueden resistir allá afuera los ataques, ¿no? Para que no los engañen. O sea, en contra de las herejías, en contra del mercantilismo, en contra de el himno nacional, exacto, las oraciones patrias, sí es cierto, el patriotismo, tienes razón, déjame anotarlo. Himno nacional. Y pues claro que aquí la mamá es la que necesita estar diligentemente haciendo el trabajo de memoria, ¿no? Entonces yo lo que pensé, le copié a una mamá de un blog que ella dice, yo memorizo un versículo al día, pero ella memoriza los libros completos también con sus hijos. Entonces decía, el lunes, por ejemplo, Efesios 1:1, y nos lo memorizamos, y el día 2, Efesios 1:1, y comenzamos con el 2, y así.
O sea, lo van pegando, pegando, pegando. No son versículos aislados, sino en libros completos. Y yo creo que sí se pueden. Les voy a decir por qué. Mis hijos están viendo una película y después me recitan los diálogos cuando solo la vieron una sola vez. Entonces, ve su capacidad, y yo la verdad nunca le había puesto atención a eso por el peligro de que fuera como en mi escuela, ¿no? No, es que todo te piden de memoria y ni sabes lo que estás recitando, ni sabes lo que estás, pero no es cierto. O sea, los niños todo saben, y más cuando la situación, y mis niños sacan ese diálogo y yo digo, ajá, o sea, sí saben cuándo se aplica ese diálogo, no es mentira que te lo vas a grabar y no sabes ni cómo utilizarlo, o sea, no. Entonces, sí estoy pensando seriamente en utilizar la memorización. Ahora, ¿por qué es tan importante la memorización? ¿Se acuerdan que estamos en la etapa gramática? Cuando, no, lo tiraste, ten, mejor te presto esto. Ese no, ten, este. Cuando un bebé nace, él lo primero que va a hacer es tratar de reconocer las cosas y guardar en su memoria el nombre. Mamá, papá, ya te reconoce. Ya está guardando en su memoria. Lo primero que hace es nombrar las cosas. Agua, pan, el perro, el hermano. Empieza y ya está utilizando la memoria. Entonces, nosotros somos los que en esta nueva época decimos, no. ¿La memoria para qué? La memoria ahora que trabaje, vamos a ser críticos, que escuche, hay que escuchar y hay que comentar y hay que... Pero en realidad no les estamos dando un fundamento donde ellos después puedan crecer sobre ese fundamento. Entonces, es por eso que se me hizo importante que hablar de la memorización tal cual, no con esa rigidez como de te lo aprendes o te lo aprendes, sino hacerlo como de 15 minutos al día lo mucho. O sea, leer, recitar y vámonos, lo que sigue. Ahorita yo estoy trabajando con el Salmo 91 en las noches con mis hijos y solamente lo leo sin parar, y ellos me pueden acompañar en el cachito que se sepan. Y al día siguiente yo lo vuelvo a leer y ellos me vuelven a acompañar en los cachitos que se sepan. Entonces mi hijo mayor está a punto de que ya se lo sabe el 100, pero el chiquito no, el chiquito al contrario, se sabe 2 o 3 versículos completos, más donde dice que pisarán al dragón. Ese es el cachito que se sabe, porque le encanta eso. Pero yo dije, no voy a dejar de leérselos, y nada más lo leemos, ¿eh? No lo estudiamos, no, no lo oramos, no, nada, no, o sea, leemos el Salmo y lo oramos, pero el Salmo va así de corrido y nada más, todas las noches se los estoy leyendo. Y cuando se lo sepan, pienso pasar por otro en la noche, pero es lo mismo hacer en la mañana o a la hora que tú puedas, el pedazo que tú quieras que recuerden. Hay pedazos, por ejemplo, de novelas, de Shakespeare, de alguna poesía. También les hago que se aprendan la poesía del mes, entonces son cortitas, pero sí quiero que trabajen la memoria porque realmente es algo que yo no había puesto mucha atención. No sé ustedes, es todo lo que traigo el día de hoy. No sé ustedes qué me pueden decir de cómo ustedes trabajan la memorización.